Bienvenidos a Filomimixecua, un canal latinoamericanista donde se aborda la sabiduría histórica, política y social de América Latina y el mundo. ¿Qué onda, camaradas antipensantes? En esta ocasión les vengo a hablar sobre los estudios subalternos, otra vez. Y ya les había hablado en otro video sobre los estudios subalternos, pero en aquella ocasión se abordó la generalidad de los estudios subalternos, viendo algunos autores de distintas geografías desde distintas partes del mundo. En esta ocasión vamos a hacerlo específicamente desde América Latina. Hay que decir que tenemos estudios subalternos desde la India, desde África, desde Asia, que fue más o menos lo que les hablé en el video pasado sobre los subalternos, pero también los tenemos desde América Latina y desde todo el sur global hay estudios subalternos. Pero además también tenemos estudios subalternos en el norte global, en Estados Unidos, en Europa y en todo el norte global. Entonces, claramente hay una diferenciación entre los estudios subalternos desde el sur global que desde el norte global. De hecho, la carrera que yo estudié, que se llama Estudios Latinoamericanos, que podríamos decir que son estudios subalternos, si los quisiéramos definir así, pues son una carrera que surgió en los Estados Unidos precisamente como una necesidad de los estadounidenses para aprender sobre Latinoamérica, para poder controlar América Latina, para poder dominarla. Son estudios latinoamericanos en Estados Unidos que se dedican a estudiar América Latina para mantener a América Latina como un continente subalternizado. Que se busca en los estudios latinoamericanos desde México es justamente liberar a Latinoamérica de ese sometimiento y de ese control por parte de los estadounidenses, es decir, es lo contrario, es una perspectiva completamente diferente. De inicio diría que el lugar desde donde alguien se sitúa influye en la escritura, y es por eso que a continuación con diferentes autores vamos a entender y a reflexionar sobre los estudios subalternos planteados desde América Latina, pero identificando que dentro de nuestro continente se producen ideas muy heterogéneas sobre la subalternidad. Y bueno, vamos a empezar con una autora uruguaya llamada Mabel Moraña, quien es una filósofa y crítica literaria. Tiene un texto llamado El Boom del Subalterno de 1998. En este texto ella se pregunta para qué nos sirve el concepto de subalternidad, dónde se coloca al otro y con qué control ideológico se reubica al subalterno. Bueno, aquí Moraña nos está haciendo una crítica completamente a los estudios subalternos de los Estados Unidos. Hay que decir que ella está escribiendo desde los Estados Unidos, aunque es uruguaya. Está haciendo una crítica a esos estudios que sustancializan el concepto de subalternidad. Y de un modo u otro, este boom del subalterno pues se refiere al boom de la necesidad de las potencias del poder de estudiar a los subalternos para mantener ese dominio. Como paréntesis, también hay que decir que los estudios subalternos también van cambiando con el tiempo, es decir, no es lo mismo los estudios subalternos que empezaron a surgir en el siglo XX a los que se están desarrollando en el actual siglo XXI. Es decir, con el tiempo también se van modificando, ¿no? Pero bueno, continuando, ahora vamos a hablar sobre Walter Migliolo, quien es un filósofo y semiólogo. Migliolo escribió un texto llamado Historias locales, diseños globales, colonialidad, conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo del 2000. Y él ahí se apoya mucho de Chakrabarty. Chakrabarty es un autor que se abordó en el video pasado sobre la subalternidad, que habla sobre los estudios subalternos desde la India. Y Migliolo nos dice la provincialización de Europa, dando a entender que Europa es solo una provincia más dentro del extenso mundo. Los estudios subalternos tienen que romper con las narrativas globalizantes de lo europeo, como lo civilizado, como lo moderno, como lo universal. Es decir, no globalizar lo europeo es dejar de considerar que solo Europa es civilizada o solo Europa es moderna y universal. Entonces, cuando se provincializa Europa, entonces otras realidades se visibilizan y reclaman su lugar como narrativas tan históricas como las narrativas europeas. Por otro lado, Silvia Rivera Cusicanqui es una socióloga, historiadora y activista boliviana, quien pues tiene sus enfrentamientos con Migliolo e incluso con Aníbal Quijano, con todo el grupo de la modernidad colonialidad, donde también está Enrique Dussel y otros autores más. Rivera Cusicanqui tiene un texto que se llama Kichnakash Utshiwa, una reflexión sobre las prácticas y discursos colonizadores del 2006. Espero haberlo pronunciado bien, seguramente no lo hice, pero bueno. Y bueno, en este texto lo importante es que la experiencia de la contemporaneidad nos compromete al presente acá apacha, y a su vez contiene en sí mismas semillas del futuro que brotan desde el fondo del pasado. Este fragmento nos está diciendo
que la realidad de una determinada geografía debe ser leída desde los ojos del presente, ya que frente a nosotros se encuentra el pasado que podemos palpar, el pasado como una semilla que podemos sembrar y para que brote la tierra, y ese brotar, ese florecimiento es el futuro, un futuro nuevo, un futuro mejor. Esto es muy diferente a la perspectiva de Walter Benjamin, que Walter Benjamin nos va a decir que hay que voltear al pasado porque el pasado se encuentra allá y está muy lejos y no lo podemos tocar. Walter Benjamin dice que no podemos tocarlo, no podemos regresar al pasado porque está allá atrás. Pero sin embargo, para Rivera Cusicanqui, el pasado está aquí, frente a ti, lo puedes tocar, lo puedes sembrar. ¿Por qué? Porque el pasado son los documentos, el pasado es la arquitectura, el pasado son las pinturas, las obras artísticas, los archivos, las fuentes históricas, primarias, secundarias y terciarias. Y está aquí, lo tenemos aquí el pasado no está allá atrás, para Rivera Cusicanqui. Por otro lado, Armando Bartra es un español naturalizado mexicano, sociólogo y filósofo, y tiene un texto que se llama Hacia un marxismo mundano, la clave está en los bordes, del 2016, donde menciona que en el caso de los postcoloniales de India, una parte de la academia sustancializó las categorías de subalterno y autonomía, absolutizó la contradicción entre las comunidades idealizadas y lo abstracto. Aquí un poquito Bartra nos está diciendo lo que ya nos decía Moraña con la sustancialización, la esencialización de los conceptos y la apropiación de ellos. Y bueno, esto último pues no solamente aplica para los estudios subalternos de la India, aplica para los estudios subalternos en general, incluidos los latinoamericanos. Pero lo que me pone a pensar Bartra es las contradicciones que tiene la academia dedicada a estudiar la subalternidad, ya que por un lado sí se busca la provincialización de Europa, que ya expliqué, pero también hay que situarnos en América Latina, rastrear esta historicidad, pero encontramos que hay autores que están escribiendo desde los Estados Unidos estudios subalternos como Walter Villolo y Moraña. ¿Eso los hace menos subalternos o eso los hace menos capacitados para hablar sobre los subalternos porque están escribiendo desde los Estados Unidos y ya dijimos que la academia de ella está dedicada para controlar América Latina? Pues yo más bien diría que pues toda escritura tiene un valor específico, ¿no? La de Rivera Cusicanqui tiene su valor desde su experiencia militante, desde su experiencia con las comunidades y con las luchas campesinas, que también es una experiencia académica por una parte, pero que es más el acuerpamiento, y la experiencia que tiene Miñolo y Moraña en los claustros estadounidenses, con los archivos y un poco desde afuera de Latinoamérica. Pero no hay que olvidar que Moraña y Miñolo son latinoamericanos, uno es argentino, la otra es uruguaya, o sea, ellos allá son subalternos y ellos como latinos seguramente son despreciados por sus colegas académicos estadounidenses y de hecho tienen el privilegio de poder hablar desde allá con una perspectiva desde acá. Tienen ese privilegio los hace menos capacitados o menos válidos sus discursos, pues los discursos no son válidos o inválidos por dónde están escribiendo específicamente, porque el desde dónde escribes no es un lugar geográfico, es en dónde está tu mente, y ahorita vamos para ello. Rivera Cusicanqui pues también se pelea con este grupo pues intelectual, que es un grupo muy privilegiado de claustro, de academia, de biblioteca, de archivo, y que no palma tal cual la realidad o no vive ciertas realidades como las que sí vive Rivera Cusicanqui con la comunidad. Entonces es muy crítica de ello, pero pues también creo que estas luchas intelectuales pues creo que están de más, ¿no? Porque al final del día hay que juzgar al discurso, no a quién lo está escribiendo, ¿no? Y desde dónde lo está escribiendo, que sí es importante considerar estos aspectos, pero hay discursos que pueden ser liberadores y estar siendo escritos en inglés desde Estados Unidos. Encontramos a Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Alguien que está residiendo en Estados Unidos, pero su discurso es de liberación. Entonces, ¿qué es que si el discurso de Miñolo tiene muchos fallos? Hay que aceptarlo, claramente los tiene, pero juzgarlo por eso, no porque esté escribiendo desde Estados Unidos o no. Porque Bartra también está escribiendo desde la periferia, desde México, y Cusicanqui también. A pesar de que Bartra es español y Moraña y Miñolo están escribiendo desde el centro. Ahora bien, si Miñolo no fuera argentino y fuera estadounidense, pues tal vez ni siquiera sería Miñolo, ¿no? O el Miñolo que conocemos. O sea, tal vez sería otra cosa, porque justamente lo que lo hace ser Miñolo es que es argentino, es que no es estadounidense. Y al final del día, él tiene una subalternidad, siendo latino, viviendo en los Estados Unidos, porque sabemos, incluso hoy más que nunca, que hay una tremenda discriminación hacia los latinos que están viviendo en Estados Unidos. Por un lado, no hay que sobreponer los conocimientos del norte global como superiores a los del sur global,
simplemente diferenciar que va a ser diferente lo que se escriba desde el sur global para el sur global, lo que se escriba desde el norte global para el sur global y lo que se escriba desde el norte global para beneficiar solamente al norte global, aunque los estudios sean sobre el sur global. Entonces, pues por eso, ¿no? La diversidad sobre los estudios subalternos y su complejidad también. O sea, los estudios subalternos pues se escriben en distintos lenguajes, con estilos distintos, en distintos formatos. Los medios por los que son transmitidos también cambian dependiendo de la geografía y la época, y lo que hace que el desde dónde sí influya en el tipo de textos que se producen y se publican, claramente, porque el autor, quien escribe esos textos, está influenciado por su vivencia, él es él y sus circunstancias. Por ejemplo, Frantz Fanon, quien es un filósofo y psiquiatra marxista, que se formó en la Fort-de-France, en Martinica. Martinica es una pequeña isla de las Antillas caribeñas, pero es un departamento de Francia. Bueno, un departamento, colonia, no se llama colonia, pero es una colonia. Entonces es un departamento de Francia, entonces él tuvo el privilegio, siendo afrodescendiente martiniqués, de ir a estudiar a Francia. Y Frantz Fanon, en Piel Negra, Máscaras Blancas, nos va a decir que él no sabía que él era negro. Toda su vida no supo que lo era, hasta que llegó a Francia. Ahí le gritaron negro. Ahí se enteró que era negro. Él no dejó de ser subalterno. No dejó de ser subalterno nada más por llegar a Francia a estudiar, internarse y conocer a Sartre. No, él siguió siendo subalterno y seguramente fue discriminado y hecho menos por todos los franceses académicos. Aunque lo dejaron integrarse, él siguió siendo un subalterno y él seguía escribiendo desde la subalternidad. Y además, no solo eso, sino que él siguió escribiendo desde las Antillas. Sí, físicamente él estaba en Francia, pero su escritura estaba desde las Antillas, porque el desde donde escribes no es el lugar donde geográficamente estás, sino es el lugar donde mentalmente estás, es el lugar desde donde piensas. Frantz Fanon no iba a dejar de pensar como piensa un antillano nada más por llegar a Francia, porque él es antillano y iba a seguir pensando como un antillano. Entonces él sigue escribiendo desde las Antillas. Cualquier latinoamericano que vaya al norte global a escribir va a seguir pensando como latinoamericano. Por eso Moraña y Millolo pues hacen una crítica a los propios Estados Unidos y no hacen una apología del control de los Estados Unidos, porque siguen siendo latinoamericanos y siguen escribiendo desde América Latina porque son latinoamericanos. Su lugar geográfico es Estados Unidos, porque ahí se les abrió la puerta para publicar. Bueno, están escribiendo en inglés, bueno, ¿qué le hacemos? Es una condición escribir en inglés si estás escribiendo en los Estados Unidos, pero siguen siendo subalternos como Fanon lo sigue siendo. Y volviendo a Fanon, hay que decir que su estadía en Francia coincide con este proceso de independencia de Argelia, la independencia de Argelia de los franceses, y pues él defendió el derecho de Argelia a independizarse. Entonces, de algún modo u otro, él también entiende que su realidad antillana pues es muy diferente a la realidad africana, y él no es africano y no puede escribir como africano, él es antillano, a pesar de que tiene lazos culturales con los africanos porque él es un afrodescendiente, pero él sigue siendo un antillano, pero defiende a los africanos argelinos a que hagan su lucha de independencia. Fanon es privilegiado. El hecho de que Fanon sea de las Antillas, específicamente de Martinica, lo hace ser privilegiado porque como tiene la nacionalidad francesa, no tiene necesidad ni de sacar visa, puede ir a Francia sin problema, más si va a estudiar, porque él ya es francés simplemente por ser un departamento de Francia, pero ello no implica que su condición de subalterno cambie. En Francia se dice hablar como un libro, en Martinica hablar como un blanco, y por mucho que el antillano hable el idioma francés, que a pesar le van a decir que habla el francés muy mal a Fanon, porque es un francés diferente al de Francia, y le van a decir que está mal su francés, pero a pesar de que sabe francés y a pesar de que se forma universitariamente, en el mundo blanco occidental, el hombre de color se topa con dificultades en la elaboración de su esquema corporal. Lo que Fanon propone a través de sus reflexiones es la desalienación que rompa con los modelos occidentales en la conciencia del negro, es decir, que se le permite una reivindicación de su condición. Como latinoamericanista, yo afirmo que sí se puede narrar otra historia, una historia que integre a todos y a cada uno de los sectores sociales, a todos y cada uno de los pueblos. Creo que es importante dejar de pensar en términos raciales y se debe de aceptar que la diversidad étnica es una realidad que debe ser comprendida solamente haciendo
otra historia se puede transmitir lo que significa la otra vivencia. No se trata de ser tolerantes a la diferencia, sino de ser respetada. La historia de los pueblos sin historia debe ser contada por ellos mismos. La importancia de la localización de la memoria histórica nos hace entrar en cuestión de si otra historia puede ser contada por alguien externo a los subalternos, es decir, que alguien extranjero, por ejemplo, quiera hacer historia de México siendo el europeo, ¿no? Por ejemplo, qué tan capacitado o qué tan válido es que esa persona pueda. Pues yo creo que de que puede. Y ejemplos, ahí tenemos a Carlos Lenkersoft, que es un alemán que también es tojolabal. Es un alemán que vino a México, se integró a la comunidad maya tojolabal y dejó de ser alemán y se convirtió en tojolabal, literal, porque se integró a la comunidad lo integró y él dejó de pensar como occidental, él dejó de pensar como alemán, él dejó a un lado su eurocentrismo y adoptó las costumbres y vivencias de los tojolabales. Claro, alguien extranjero puede hacerlo y ahí está el ejemplo de Carlos Lenkersoft, pero se necesita mucha empatía con el otro por parte del ajeno que se atreva a contar la otra historia, teniendo que dejar a un lado su visión eurocéntrica. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.